Entonces, bueno, muy buenos días. Un gusto nuevamente estar en una clase con la Red Cultural, agradeciendo especialmente a Bárbara y a Magdalena la invitación para participar en este ciclo que se llama Geniales y Poderosas, Mujeres en la Historia. Muy bonito y muy interesante dedicar un ciclo a las mujeres que han sido señeras en distintas áreas del pensamiento, del arte, de la cultura, de la política, etcétera. Y la mujer que nos convoca en esta oportunidad es una mujer importante en la historia, es una mujer que marcó época de muchos modos, que es Marie Curie, y le hemos puesto la científica más grande de todos los tiempos, porque si bien antes y después de ella ha habido importantes mujeres científicas, ella fue especialmente relevante, no solamente por los premios que obtuvo, sino por cómo se manifestó su personalidad, su espíritu, su esfuerzo, y en consecuencia podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es una persona que resultó ser muy excepcional, ¿no? Desde la perspectiva de su propia actividad, pero también como ser humano. Veamos un poco cómo fue su vida. Y para esto es interesante siempre revisar cómo se sitúa Marie Curie dentro del esquema de las mujeres en la ciencia. De alguna manera, ¿no es cierto?, muchas veces ha habido prejuicios en torno a la idea de que la ciencia es más bien un tema de hombres, o que la preparación que requiere la ciencia o la dedicación de tiempo parecería ser masculina, pero los antecedentes históricos nos demuestran que esto no es así y que a lo largo del tiempo ha habido siempre mujeres que se han dedicado a la ciencia, incluso con algunas dificultades, porque esto no ha sido fácil, pero con un gran compromiso personal. De este punto de vista, las primeras científicas que están registradas como tales son dos, una de ellas que perteneció a la cultura sumeria en Mesopotamia, que se llamaba Taputi, y Taputi queda en algunas estelas grabadas del año 1200 a.C., donde se menciona que era una especie de química primitiva que usaba flores, aceite y cálamo junto con otro tipo de sustancias, le agregaba agua y solventes y luego las destilaba en una especie de alambique primitivo, o sea, como una especie de laboratorio científico inicial. Y la otra científica muy importante de la antigüedad es Hipatia de Alejandría, que era una mujer matemática, astrónoma y filósofa griega, que dedicó prácticamente su vida en Alejandría al estudio, a los libros, a la creación, a la enseñanza, y que más o menos se estima que nació el año 355 después de Cristo. En todo caso, con certeza, en el siglo IV después de Cristo. Y ella participó incluso en debates científicos como la posición de la Tierra, y en definitiva, ¿no es cierto?, ella sostuvo mucho tiempo antes de que se instalara la tesis heliocentrista, o sea, la tesis que sostenía que la Tierra no era el centro del universo, sino que lo era el Sol, a diferencia de lo que había pensado Ptolomeo, que ubicaba la Tierra en el centro del universo. Ahora, esta fama y esta importancia que tuvo Hipatia llevó a Cirilo, el obispo de Alejandría en la época, que estaba muy envidioso de su prestigio y de su éxito, a iniciar una campaña en su contra que terminaría de una manera muy dramática, porque un grupo de cristianos la asesinó en marzo de 415. O sea, fue una mujer asesinada, ¿cierto?, mártir de la ciencia por su pensamiento, se le atribuyó ser bruja, ser atea, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de Hipatia a lo largo del tiempo, y esta imagen en que ella está desnuda tiene que ver con que aquellos que la atacan la desnudan y la arrastran por las calles y finalmente la matan, no se sabe si con pedazos de concha o pedazos de arcilla, pero el cuento es que fue un crimen, ¿no es cierto?, bastante violento, ¿eh? Y esto marca un poco, ¿no es cierto?, las dificultades que pueden ser físicas, pero que también, por supuesto, pueden ser de otra naturaleza que las mujeres han encontrado para instalarse en estos ambientes masculinos y, sin embargo, efectivamente lo han conseguido hacer. En la Edad Media también se produjo la participación y el interés de las mujeres en participar desde el punto de vista de la ciencia. En el siglo VI tenemos a una médica italiana que se llamaba Trotula de Salerno,
que ocupa ya una cátedra de la Escuela Médica Salernitana, y que ella instruye a otras mujeres nobles que son llamadas en aquella época las señoras de Salerno, ¿no? Ella sobre todo estudió todo lo que se refería a la obstetricia inicial, ¿no es cierto? Y tuvo algunos conocimientos en relación a cómo manejar los partos, las situaciones de complejidad en el embarazo, etc. La Universidad de Bolonia permitió a las mujeres asistir a clases desde el año 1088 y Dorotea Buca ocupó allí una cátedra de medicina en el siglo XV por 40 años. Y también los conventos medievales fueron una fuente muy importante desde el punto de vista de la investigación académica y admitieron a mujeres, una de las cuales ha sido incluida en este ciclo y ha habido una conferencia sobre ella, que es Hildegarda de Bingen, que fue una mujer que produjo importantes escritos en materia científica, botánica, medicina e historia natural, que vivió entre 1151 al 58, dedicada precisamente a estos temas netamente científicos y académicos. Ahí tenemos algunas imágenes medievales, ahí tenemos las mujeres dedicadas a examinar a una mujer que está embarazada y que va a tener el parto, ¿no es cierto? Y mujeres que tienen un sectante, ¿no es cierto?, con el cual también participan en astronomía. Posteriormente, en los tiempos modernos, hubo una especie de decaimiento de la participación directa de mujeres en los primeros años de los tiempos modernos, hasta que ya en el siglo XVII tenemos a mujeres participando importantemente desde el punto de vista de la ciencia. Una fue María Kunitz, que vivió en el siglo XVII, que fue la astrónoma más importante de su tiempo. Ella escribió incluso un tratado sobre la posición de los planetas. Ella va a detectar incluso errores que había cometido Kepler como un gran astrónomo, y además ella también tuvo el apoyo importante, que esto no es menor decirlo, de su marido, que era un médico mayor que ella y que la sostuvo bastante para ella poder hacer estos trabajos y a la vez también encontrar una recepción positiva en la sociedad. Por otra parte, Margaret Cavendish, que fue apodada como Maggie la Loca, que era una mujer inglesa de origen aristocrático, fue dama de compañía de la reina Enriqueta María. Ella fue muy famosa en su época porque escribió 15 obras científicas e incluso ella organizó un círculo, el Círculo de Newcastle, en el que se debatían temas científicos, incluso con filósofos de la talla de Descartes, ¿no? Entonces son mujeres que tuvieron una llegada en su sociedad y que esto también les permitió, por supuesto, participar en la ciencia. Ahí tenemos algunas imágenes también de la época, ¿no es cierto?, en que las mujeres investigan, ¿no es cierto?, leen y de alguna manera también participan. Luego también asociado con los tiempos modernos tenemos a Ana María Sibila Merian, también en el siglo XVII. Ella fue entomóloga y tiene maravillosos dibujos e ilustraciones sobre ciencia, tanto de insectos como de vegetales, animales. Fue una persona que dejó una muy importante obra del punto de vista de retratar todo aquello que iba encontrando. Y luego tenemos a Mary Montley, que fue una mujer rebelde que decidió su propio destino, se escapó en el siglo XVIII a inicios de un matrimonio concertado y se casó en secreto con un embajador de la corte turca, ¿no? Ella fue una mujer muy de avanzada, su hijo fue el primer inglés vacunado respecto de la viruela, ¿no? En aquellos años era una enfermedad sumamente complicada, y tanto fue su importancia, ¿no es cierto?, y la divulgación científica que hizo, por ejemplo, en cartas y otros documentos, como ahí tenemos en la lámina, que incluso llegó a transformarse en un instrumento de consulta y de observación en otros países, como el caso de Francia. Fue famosa en Versalles y con los reyes franceses. Luego, los siglos XVIII y XIX, tenemos a Nicole Reine-Lapat, que va a hacer cálculos exactos astronómicos en relación con el cometa Halley, y Marie Lavoisier, que era la esposa del famoso científico Lavoisier,
y que ella va a estudiar específicamente la combustión y la oxidación que se producen, y se refleja esto en un tratado elemental de química. Por supuesto que su marido fue mucho más famoso, pero es importante decir que ella también tuvo una gran participación científica y se va a producir esta mixtura, ¿no es cierto?, de dos personas que se dedican a la ciencia, como sucedió también en el caso de nuestra protagonista de hoy en relación con su marido Pierre Curie. Aquí tenemos una imagen de los instrumentos de laboratorio, ¿cierto?, que van formando a medida que va avanzando el tiempo, la técnica y la ciencia, un elemento fundamental para que estas mujeres que se van a dedicar precisamente a esta área del conocimiento tengan sus propios laboratorios, muchas veces en su casa, puedan hacer investigaciones y en consecuencia puedan acercarse a un nivel de conocimiento experimental y no solamente teórico, como sucedió durante muchos años en la historia de la humanidad, que mucho de lo que se aseveraba tenía que ver con conclusiones que se tomaban abstractamente, pero que no tenían que ver con la experimentación. La experimentación transforma la ciencia sustancialmente y desde ese punto de vista las mujeres han hecho un muy importante aporte. También dentro del mismo periodo está Caroline Herschel, que fue una astrónoma alemana que se dice tuvo un desengaño amoroso que la empujó al estudio. Ella descubrió 8 cometas y fue coinventora de un telescopio. Y luego Émilie du Châtelet, que era la traductora de Newton y amante de Voltaire, mujer muy importante en su época, que escribió sobre principios matemáticos, y que en definitiva, ¿no es cierto?, se introdujo en los círculos científicos gracias a su relación con Newton y su relación también con Voltaire, de distinta manera, ¿no es cierto?, pero ambas que colaboraron activamente a que ella pudiera tener esa posibilidad. Aquí tenemos imágenes también de época, ¿no es cierto?, de las distintas incursiones, ¿no es cierto?, de las mujeres en la ciencia, no directamente, o incluso en el estudio, ¿no es cierto?, cómo la mujer se interesa en el estudio y en la participación dentro de ese tiempo. Y las antecesoras de Marie Curie fueron, por una parte, Ellen Swallow Richards, que vivió en el siglo XIX e inicios del XX, que se considera una de las fundadoras de la ecología y de la ingeniería ambiental. Puso en marcha en el MIT un prestigioso laboratorio de ciencias, y Williamiana Patton, que empezó a trabajar como gobernanta en la casa de Edward Pickering, en el observatorio de Harvard, y que llegó a hacer un catálogo extraordinario del punto de vista de la astronomía de 10.000 estrellas, ¿no? Y ella además tuvo un laboratorio fotográfico muy importante en materia de astronomía. Mujeres, por supuesto, que Marie Curie ubicaba perfectamente y admiraba, ¿no es cierto?, como de alguna manera precursoras de su propia carrera. Veamos ahora qué es lo que sucede en la época de Marie Curie, que fue una época bastante movida, y que ella vivió su vida, ¿no es cierto?, en parte en su Polonia natal y posteriormente en Francia, lugar del que nunca más se quiso mover, si bien a lo largo del tiempo siempre hizo viajes a otros lugares y por supuesto también a su patria, a Polonia. Ella se radicó en Francia y nunca quiso salir de allí una vez que lo había hecho, pese a que tuvo ofertas de trabajo y grandes reconocimientos en otros países. Como vamos a ver, Francia no siempre le fue demasiado leal a Marie Curie, pero ella sí estaba muy involucrada con Francia y permaneció allí, ¿no es cierto?, pese a que no siempre obtuvo las respuestas que quizá hubiera merecido. Bueno, en primer lugar, en el tiempo que nace Marie Curie, Polonia ha sido ocupada por Rusia. Ha habido una guerra en que por una insurrección militar se han tratado de liberar de esta opresión, pero en definitiva las autoridades rusas consiguen ganar, ¿no?, y congelar esta represión desde 1846 y posteriormente ya en definitiva entre el 63 y el 65, y Polonia abandona la posibilidad de recuperar su independencia. Y esto no solamente tiene una incidencia desde el punto de vista político, en el sentido de que Polonia era un país totalmente sometido a Rusia, sino que tiene otras dos incidencias que son muy importantes en la vida de Marie Curie. Una, por una parte, el hecho de que Rusia tomó
muy violentas represalias respecto del pueblo polaco por estas insurrecciones, y en consecuencia mucha de la vida juvenil de nuestra protagonista es una vida con represión y viviendo o observando métodos muy brutales que se desarrollan en aquel tiempo. Incluso la propia Iglesia Católica polaca es muy violentamente atacada. Y el otro elemento que va a incidir también muy significativamente en su vida es que justamente para mantener a la población subyugada desde la perspectiva, podríamos decir, política y del pensamiento, Rusia establece muchas limitantes para que las personas puedan estudiar, sobre todo a tener estudios superiores. Y desde ese punto de vista, incluso se opone directamente a que las mujeres puedan tener estudios superiores. Y en consecuencia, Marie va a tener que vivir una parte importante de su vida por la situación de riesgo en unas escuelas, ¿no es cierto?, más o menos itinerantes, no formales en cuanto niña, y luego mayor en también unas universidades, ¿no es cierto?, itinerantes que se crean a espaldas del gobierno ruso para que las personas se puedan educar siendo mujeres. Esta situación es una situación que hay que llamar la atención porque genera, ¿no es cierto?, por supuesto, gran angustia y ansiedad, ¿no es cierto?, en una persona que ha vivido de alguna manera muy constreñida, ¿no es cierto?, en una situación de muy poca libertad. Por otra parte, en Francia, país al que, como decíamos, ella va a adoptar posteriormente, cuando ya se vaya a estudiar a la universidad, Francia tenemos entre 1808 y 1873 la vida muy importante de Napoleón III, que fue el sobrino de Napoleón Bonaparte, y que va a tener un gobierno que va a significar una expansión del punto de vista cultural en Francia, y además va a tener una política exterior que estaba marcada por el fomento del colonialismo, la expansión de Francia, el apoyo a la unidad italiana y el intervencionismo. Aquí se están, de alguna manera, ¿no es cierto?, desarrollando ideas y problemáticas que después van a incidir en la Primera Guerra Mundial. En 1870, después de la abdicación de Napoleón, se va a producir el advenimiento de la Tercera República Francesa, y esto va a ir de la mano con importantes hitos culturales como la Exposición Universal de París en el año 89, y que coincidentemente con esa exposición va a ser la erección de la Torre Eiffel, ¿no?, que va a ser un verdadero símbolo tanto de la importancia cultural de Francia, ¿no es cierto?, como de este desarrollo que ha tenido el punto de vista de la civilización occidental. De tal manera que, si bien se critica este gobierno de Napoleón III, es un gobierno que deja más o menos sentadas las bases para que pueda sobrevenir la Tercera República y el ambiente libertario en la época. París, a finales del siglo XIX, evidencia una serie de elementos que todos significan grandes cambios y que nuestra protagonista va a vivir. Desde el punto de vista cultural, artístico, el nacimiento del impresionismo, el hecho de haber o tender a una representación visual más precisa. Esto se va a asociar con la revolución industrial y también con esta tendencia, ¿no es cierto?, y avance de la época de dar una iluminación técnica a todos los lugares, lo que va a incidir también en la visualización de las escenas, porque si ustedes piensan, mucho tiempo las escenas eran escenas que sucedían a la luz de las velas, ¿no es cierto?, o a la luz de lamparitas de gas, y de pronto ya tenemos la iluminación eléctrica que también va a posibilitar los grandes espectáculos, como por ejemplo la ópera y el ballet. Va a haber cambios urbanísticos que van a significar la reconstrucción total de París, ¿no es cierto?, el embellecimiento y el considerar que París es, como la llamamos hoy día, ¿no es cierto?, la ciudad luz. Y vamos a tener también cambios demográficos que van a significar el aumento de la población y también un gran movimiento desde el campo, desde el trabajo agrario hasta el trabajo urbano, lo que también va a ir de la mano con algunas dificultades como sucedió en el resto de Europa. Ese es el escenario cuando se produce esta exposición, ¿cierto?, que va a ser una exposición del fin de siglo y comienzos del nuevo siglo especialmente importante. Como decíamos, Francia vivió en estos tiempos la revolución industrial. Esto va a significar
ponerse al día de alguna manera con una gran demanda global. Se van superando lentamente dificultades propias de este país como escasez de materias primas, la situación de los campesinos respecto de los derechos sobre las tierras y el lento crecimiento demográfico, y van a producirse una industrialización que sobre todo se va a visualizar desde 1880 en adelante. Se va a desarrollar la industria química, metalúrgica, aparecen nuevas industrias, termoelectricidad, automóviles, etc. Todo esto es muy importante porque estos son insumos que finalmente van a servir para, de alguna manera, apalancar el desarrollo científico, y el desarrollo científico a la vez producir una buena retroalimentación con estos avances técnicos, y que van a permitir también la instalación de laboratorios y la creación de instrumentos que van a facilitar que las personas puedan hacer estudios, ¿no es cierto?, estudios de envergadura, como es el caso de aquellos que hizo Marie Curie. Es una época caracterizada por grandes inventos, desde la primera máquina de vapor en 1774, después el telar mecanizado, la locomotora a vapor, que fue fundamental en el desarrollo de la industria, la primera cinta transportadora, ¿no es cierto?, que generó un avance gigantesco en las fábricas, primera central eléctrica, se patenta la bombilla o ampolleta, primer automóvil de combustión, primera transmisión de radio, ¿no? Todos aquellos, ¿no es cierto?, elementos que van a ser especialmente importantes porque de la mano, ¿no es cierto?, de este avance económico y de este cambio de pensamiento, por supuesto que también va a estar el afán o el interés de que haya un desarrollo también científico y tecnológico. Como ya hemos dicho, la ciudad de París se transforma en la ciudad luz a partir del gobierno de Napoleón III. El prefecto Haussmann va a desarrollar un gran proyecto urbanístico de París, y se sientan en aquella época los fundamentos de la imagen de esta capital francesa, combinando la modernidad que se va creando con imágenes que son propias del viejo París, ¿no? Y esto hace que la ciudad se transforme en un polo no solamente desde el punto de vista técnico, científico, sino que por supuesto cultural, ¿no? Y eso va a ser prácticamente la capital cultural del mundo, tema que también resulta relevante y atractivo para una personalidad como la de Marie Curie. El siglo XIX la población aumenta de 30 a 40 millones de habitantes, ¿no? Y esto va a significar una acogida importante de migrantes. Recordemos que Marie Curie era justamente una migrante. Y además en aquella época se inicia un proceso muy importante de naturalización de los extranjeros, que va a permitir que aquellos nacidos en Francia vayan a ser considerados franceses, aunque sus padres sean extranjeros. Por eso, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, Marie se instala por matrimonio en Francia, primero estudiando y luego por su matrimonio con Pierre Curie, y sus hijas van a tener el gran beneficio de ser francesas, ¿no es cierto?, por su nacimiento y por su padre. Ese también es un tema muy importante para que entonces se instale, ¿no es cierto?, las distintas personas y creen su vida en Francia, ya no como migrantes, sino prácticamente como naturales franceses. Hay grandes avances de la medicina y de la ciencia, por ejemplo los de Louis Pasteur, que son decisivos en el tema de la vacunación. Se desarrollan por él 80 vacunas contra el carbunco, contra la rabia. Se crea un instituto con su nombre en 1889, y también en aquella época vamos a tener el trabajo de Robert Koch, que descubre el bacilo de la tuberculosis y del cólera, Krebs y Loeffler de la difteria, von Behring y Kitasato, que luego logran preparar el suero antidiftérico. Recordemos que la difteria era una enfermedad especialmente grave y que además hizo estragos, particularmente durante la Primera Guerra Mundial. Todo esto va a generar, ¿no es cierto?, como se ha dicho en alguna oportunidad, un verdadero culto por la ciencia. O sea, este es el tiempo en que la ciencia es amada, la ciencia es respetada y la ciencia es considerada prácticamente como una estrella, ¿no es cierto?, dentro del interés social, ¿no? Los científicos pasan a ser personas de gran interés social, ¿no? La prensa está sobre las vidas de los científicos, ¿no es cierto?, a diferencia de estos tiempos en que prácticamente los científicos sabemos casi
nada. Sabemos cuando alguien recibe un Nobel, pero no más. Bueno, en aquella época los científicos eran personas muy famosas, ¿no es cierto?, que estaban muy expuestas también del punto de vista de la opinión pública, y esto también va a incidir en nuestra protagonista. En aquella época el método experimental de Claude Bernal explica la conducta humana, tenemos las leyes de Mendel sobre la herencia genética y por supuesto el gran trabajo de Darwin sobre el origen de las especies, que va a transformar mucho la visión del mundo. Asociado con lo anterior, se consolida el capitalismo industrial, la burguesía va ganando espacios, ¿no es cierto?, de más influencia, y luego, ¿no es cierto?, esto también va a tener una relevancia desde el punto de vista ideológico, en que domina el positivismo jurídico, es decir, la consideración de que la ley norma es más importante que los principios que pueden estar detrás, ¿no es cierto?, y que de alguna manera es la norma la que define el derecho y no los principios que se consideran, ¿no es cierto?, extra jurídicos o extra normativos. Y vamos a tener en aquella época como gran autor importante a Auguste Comte, que va a considerar que de distintas etapas que han sobrevenido en la historia de la humanidad, como la teológica y la metafísica, ahora se ha llegado a una verdadera etapa científica, que esa es la que reina, ¿no es cierto?, y va a ser la más importante. Y por último, en este periodo hay que destacar la participación de Francia en la Primera Guerra Mundial. Va a tener o va a sufrir el tener que abordar la situación de los ejércitos alemanes que atraviesan Bélgica y llegan hasta las afueras de París, ¿no? Hay una gran cantidad de muertos en esta época, ¿no? A finales de 1914 ha habido 300.000 muertos y 600.000 heridos en Francia. Se producen, ¿no es cierto?, grandes desgastes desde el punto de vista de lo que ha significado la guerra. En aquella época el mariscal Pétain, que va a tener una importancia posterior, consigue manejar el ejército, se da un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, que renueva el deseo de continuar la guerra porque había presiones por terminarla, y en julio de 1918, con la unificación de las fuerzas aliadas y la entrada de la guerra en Estados Unidos, que siempre resultó definitoria en las dos guerras, se consigue desplegar una ofensiva que obligue a Alemania a pedir la paz, ¿no? Y es importante la consideración de Francia en la guerra mundial porque, como vamos a ver, Marie Curie fue partícipe, ¿no?, a su modo, por supuesto, desde la ciencia, en esa intervención de Francia. Veamos ahora quién era Marie Curie, ¿no? Esta pionera de la ciencia del siglo XX, como dice la lámina, mujer absolutamente interesante, mujer pensante, mujer sintiente también, ¿no es cierto?, una mujer que tuvo sentimientos muy profundos, pero que además tuvo un pensamiento especialmente destacable, ¿no es cierto?, una mujer con muy poca posibilidad de comparación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la vida que había tenido y de cómo llega a remontarse a las grandes alturas. Bueno, Marie Curie nació como María Solomea Sklodowska Curie, posteriormente por matrimonio, y conocida luego como Marie Curie, ¿no es cierto?, mientras vivió en Francia. Ella nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867, en época que, como lo hemos comentado, el país estaba bajo el dominio ruso. Ella fue la quinta hija de Władysław Sklodowski, profesor de enseñanza media en física y matemáticas, y Bronislava Beguska, maestra, pianista y cantante. En esta foto la vemos ahí marcada con un círculo rojo, cuál era ella cuando niña, y era la más pequeña de 5 hermanos. Sus hermanos eran Sofía, Joseph, Bronislawa y Elena, y cuando nace, la situación de su familia es una situación especialmente compleja porque, con ocasión precisamente de las revueltas que han habido y de cómo la dominación rusa se ha hecho muy manifiesta en Polonia, los padres, por el lado de ambas familias, tanto del padre como de la madre, han perdido propiedades y han perdido, podríamos decir, estabilidad económica, ¿no? Y esto obliga a María y a sus hermanos mayores a una vida muy difícil para seguir adelante.
¿no? Siendo personas que habían tenido originalmente en Polonia una buena posición, para cuando nace ella ya la han perdido y en consecuencia ellos viven una vida pobre y complicada, ¿no? Y esto por supuesto que va a ser también influyente en su existencia. Rusia ha impuesto su lengua y sus costumbres, ¿no es cierto? Ha tratado de silenciar cualquier tipo de disidencia, y esto significa, según lo explicábamos antes, que María tenga que asistir a clases clandestinas, ¿no? Para efectos de que se le enseñe la cultura polaca, porque prácticamente lo que se había hecho es tratar de eliminar totalmente la cultura polaca por parte de Rusia. Y para la familia de María, esto era muy importante porque su abuelo paterno, Józef Sklodowski, había sido un importante maestro en Lublin, ¿no? Y había sido una figura importante porque a la vez había tenido un discípulo que era un poeta relevante en Polonia. El padre de María, Władysław, era profesor de matemáticas y física y llegó a dirigir 2 gimnasios para varones en Varsovia. Pero como esto fue suprimido posteriormente por las autoridades rusas, entonces él trasladó gran parte de los aparatos y los instrumentales que él tenía, tanto desde el punto de vista académico como de lo que él había tenido en sus distintas dependencias, a su casa, y esto le permitió prácticamente instruir a sus hijos de este modo directo, ¿no es cierto?, en familia, por las dificultades que existían para poderse educar formalmente. María entonces, ¿no es cierto?, creció en este sistema que generó cada vez una mayor pobreza. Como su padre era un hombre muy sentimental, ¿no es cierto?, y que demostraba mucho su amor por Polonia, finalmente fue despedido de todos los trabajos que tuvo por los supervisores rusos que tenía, y esto le significó tener que tomar una serie de cargos, ¿no es cierto?, que eran cargos de poca monta, ¿no? También tuvo que hizo algunas inversiones desafortunadas, y esto significó finalmente que tuviera que recibir en las noches, dar alojamiento nocturno a niños que lo necesitaban, por ejemplo, porque estudiaban lejos de su casa, una especie de pensión estudiantil de la época. Pero como la situación de salubridad no era demasiado buena, esto de recibir personas, ¿no es cierto?, en su casa en las noches finalmente generó contagio, ¿eh? Y la madre de María va a tener que renunciar a su cargo después del nacimiento de María para hacerse cargo de los niños y de esta especie de pensión, y muere en mayo de 1878, cuando María tenía 10 años, de tuberculosis, que se supone que habría sido, ¿no es cierto?, como consecuencia de los contagios de estos niños que pasaban por la casa. Y posteriormente viene un gran trauma para María, porque conjuntamente con la muerte de su madre también muere su hermana Sofía, también seguramente contagiada por los niños que estaban allí. Esta muere de tifus. Y se comenta, ¿no es cierto?, que en aquella época María, que pertenecía a una familia católica y que era una persona creyente, habría cuestionado su propia fe frente a la pérdida de su madre y de su hermana, y finalmente habría terminado siendo atea como lo era su padre. Esto en descripciones que hace sobre ella su hija Yves, que es su gran biógrafa, ¿no? La gran biógrafa de María fue su hija, y ella cuenta que habría perdido la fe por todas estas situaciones tan difíciles y la pérdida de su madre y de su hermana. Cuando tenía 10 años asiste al internado de Sikorska, y luego se traslada a un instituto para niñas, ¿no es cierto? Ahí se le posibilita, ¿no es cierto?, dentro de la situación tan compleja que tenía Polonia, y se gradúa el 12 de junio de 1883 con una medalla de oro. Era una muy buena alumna. Pero posteriormente le viene una depresión profunda, seguramente por las pérdidas y los problemas de su casa, y pasa un tiempo de más de un año en compañía de parientes de su padre en Varsovia, ¿no? Va a recibir algunas tutorías, pero siempre con la misma dificultad de que ella quería estudiar en la universidad y no lo puede hacer
porque no se permitían alumnas mujeres en las universidades rusas. Entonces ella se apunta a lo que en aquella época se llamaba, junto con su hermana Bronislava, se apunta a lo que se llamaban las famosas universidades flotantes, ¿no? Que eran universidades que se reunían en distintos lugares que no eran formales, pero que permitían que los niños y las niñas, en este caso, se puedan educar universitariamente, con estudios superiores. Y entonces María, que es una mujer, ya mujer, ¿no es cierto?, muy práctica, decide hacer un acuerdo con una de sus hermanas mayores, con Bronislava, y le dice, mira, yo me voy a quedar trabajando aquí y te voy a dar financiamiento para que tú te vayas a estudiar a París por 2 años, mientras yo voy a trabajar. Y mientras tú estás estudiando, yo voy a estar trabajando, pero después tienes que trabajar tú para que yo pueda ir a París a estudiar también. Ese es el pacto que hacen y ella lo cumple. Y entonces se va a emplear, para que Bronislava pueda estudiar, se va a emplear María como profesora particular en Varsovia y luego como institutriz de una familia terrateniente, que son parientes de su padre. Pero mientras está trabajando esos 2 años, se enamora de uno de los alumnos, que era un joven de su edad, pero que era alumno porque ella estaba colaborando en esa casa, que se llama Samizmiar Zoratsky, que fue un futuro matemático, ¿no? Pero los padres rechazaron la idea de que se casara con una pariente pobre, los padres de este joven, y Samirev no se pudo oponer a ellos, lo cual generó un gran impacto en ambos, ¿no? Fue una situación de gran sufrimiento, porque una vez más, ¿no es cierto?, a María se le coloca, ¿no es cierto?, esta problemática encima de ser una persona pobre, que incluso aunque eran parientes, no se quisieron estos parientes aumentar, ¿no es cierto?, el contacto de que su hija se casara con ellos porque era justamente pobre. Esta es la casa donde María fue institutriz. Como ustedes ven, era una casa grande. Parece ser que esta gente tenía un mejor pasar, ¿no es cierto?, que lo que tenía la familia de María. Aquí tenemos a María con sus hermanas y su padre. Recordemos que una de las hermanas, Sofía, había muerto, y también la madre. Aquí lo tenemos a él con las 3 hijas que quedaban vivas, y recuerden que también había un hermano, pero ese hermano aparecía en una foto anterior. Aquí está María en el tiempo que ya había empezado a estudiar en la universidad, y acá está con su hermana Bronislava, que es con aquella que hizo este pacto, ¿no es cierto?, de ayudarse mutuamente para poder estudiar. Se prepara entonces para ir a París y Bronislava, en 1890, que ya se había casado con un compatriota, ¿no es cierto?, pero que vivía en París, la invita a unírseles a París, pero María le dice, no, no va a ser posible todavía que yo vaya a París, porque tengo yo que reunir los fondos. O sea, a pesar de que hizo este pacto, ¿no es cierto?, de que su hermana la apoyara financieramente en sus estudios, María estaba muy clara que la idea no era que Bronislava la tuviera que sostener, y le dice, no, tú quédate en París porque yo voy a trabajar para reunir los fondos necesarios. Y puede conseguir parte de los fondos con ayuda de su padre, que había mejorado un poco su situación, sigue leyendo e instruyéndose, y vuelve el 89 a casa de su padre en Varsovia y sigue trabajando allí hasta el año 91. Y sigue formando parte de la Universidad Flotante, y empieza a trabajar en Polonia en el Museo de Industria y Agricultura, dirigido este museo por su primo Józef Boguski, que es a la vez químico de un ruso, y que él le va a facilitar algo que María necesitaba para los estudios que quería hacer, que era el acceso a un laboratorio, y eso lo va a obtener de Boguski. A finales del 91 consigue finalmente partir a Francia, ¿no? Allí pasa a llamarse Marie, ¿no es cierto?, y consigue un lugar donde alquilar para vivir. Ella no quiere vivir con su hermana y su cuñado, y se va a vivir al barrio latino, cerca de la universidad, y va a tomar estudios en física, química y matemáticas en la Universidad de París. Recordemos que María había tenido una enseñanza bastante autodidacta,
pero tiene además en este tiempo que esforzarse especialmente para mejorar su francés. Y además porque las matemáticas y la física que tenían sus compañeros en cuanto a preparación eran muy superiores a los que tenía ella, lo cual eso le demanda un gran esfuerzo que María estuvo dispuesta a hacer. Tengamos presente que en la época de los 776 estudiantes que tenía la Facultad de Ciencias, solamente había 27 mujeres. O sea, piensen ustedes, ¿no es cierto?, que ínfima era la cantidad de mujeres, ¿no es cierto?, y cómo Marie se destaca entonces en este grupo. Tuvo catedráticos de gran importancia como Paul Apple, Henri Poincaré y Gabriel Lippmann, que eran científicos reconocidos en la época, y estudió y trabajó y se esforzó al punto límite, al punto de casi morirse de hambre para seguir adelante. En 1893 recibió su licenciatura en física y empieza a trabajar en el laboratorio del profesor Lippmann, y mientras sigue otros estudios en la Universidad de París que le va a permitir obtener un segundo título en 1894. O sea, ustedes piensen el esfuerzo físico, ¿no es cierto?, de una persona que vive pobremente, tiene que trabajar para comer, por otro lado está estudiando 2 carreras, trabaja en un laboratorio. Aceptó una beca de la Fundación Alexandrovich, que fue otorgada a través de una conocida polaca que tenía ella, y además, durante la época, fíjense, como si le faltara o le sobrara tiempo, también desarrolló un interés por el teatro aficionado, ¿eh? Y se hizo amiga también de algunos artistas en la época, y actuó también en algunas obras de teatro aficionado. O sea, una mujer, ¿no es cierto?, que se desarrolló en toda la medida de lo posible y, por supuesto, que hizo un tremendo esfuerzo. Veamos lo que dice ella misma sobre esto. En el otoño de 1891 se matriculó en el curso de Ciencias de la Universidad Parisiense de la Sorbona una joven polaca llamada Marie Sklodowska. Los estudiantes, al tropezarse con ella en los corredores de la facultad, se preguntaban: ¿quién es esa muchacha de aspecto tímido y expresión obstinada que viste tan pobre y austeramente? Nadie lo sabía a ciencia cierta. Es una extranjera de nombre impronunciable, se sienta siempre en la primera fila en clase de física. Las miradas de sus condiscípulos la seguían hasta en su grácil figura desaparecía por el extremo del corredor. Bonito pelo. Su llamativa cabellera de color rubio cenizo fue durante mucho tiempo el único rasgo distintivo en la personalidad de aquella tímida extranjera para sus compañeros de la Sorbona. Pero los jóvenes no ocupaban la atención de Marie Sklodowska. Su pasión era el estudio de las ciencias. Consideraba perdido cualquier minuto que no dedicara a los libros. Esto es lo que ella en tercera persona cuenta sobre sí misma de la época. Esto no está escrito por otra persona, ¿no? Luego Yves va a hacer su propia biografía de su madre, pero esto lo cuenta directamente ella, ¿no?, sobre cuál fue su vida y cómo se desarrolló esta vida. Y entonces va a suceder, ¿no es cierto?, algo totalmente señero en la vida de Marie Curie. A veces hay ciertos encuentros, ¿no es cierto?, que en la vida son definitorios, ¿no? Y para ella lo definitorio fue el encuentro con Pierre Curie, ¿no? ¿Y por qué se produce esto, no es cierto? Porque ella inicia una carrera científica directamente después de los estudios que había estado haciendo con el profesor Lippmann en 1894, y empieza a estudiar las propiedades magnéticas de distintos aceros por encargo de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. O sea, ahí ya tiene un encargo pagado, ¿no? Y en ese mismo año conoce a Pierre Curie, ¿no? El interés de ambos por la ciencia los une. Pierre era instructor de la Escuela Superior de Física y Química Industriales de París. Los presenta otro científico. ¿Y por qué los presenta? Fíjense lo curioso, no los presenta a modo, ¿no es cierto?, de Celestina, sino que los presenta porque Marie no tenía un laboratorio propio, ¿no? Y en consecuencia, ¿no?, necesitaba un mayor espacio para hacer sus investigaciones, y este amigo común propone entonces, ¿no es cierto?, que por qué no comparte el laboratorio con Pierre Curie. Y aunque no era un gran laboratorio que Pierre Curie tenía, ¿no?, gracias a esta Escuela Superior de Física y de Química, sin embargo, encantado le ofrece a Marie un espacio para que pueda trabajar allí. Y esto va a unir a estas dos personas, ¿no es cierto?, por una obra, si ustedes quieren, total de la casualidad, pero que va a ser absolutamente determinante en la vida de ambos.
Desarrollan una fuerte amistad, ¿no es cierto?, en que se reúne tanto los sentimientos como también la conexión, ¿no es cierto?, intelectual, el afán por estudiar, el esfuerzo, ¿no es cierto?, el tesón de los dos científicos, al punto que Pierre le propone en breve tiempo matrimonio. Pero Marie no lo acepta porque quiere volver a Polonia, ¿no? Y quiere estar un tiempo allá, y él le dice que si es necesario la sigue a Polonia, y si tiene que enseñar francés para subsistir, lo hará. Y le escribe una carta a Pierre Curie donde le dice: sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar, si pudiéramos pasar nuestra vida cerca unos de otros, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Regresa entonces Marie a Polonia el verano del 94 y sigue trabajando durante un año en Polonia, ¿no? Y consigue un puesto académico con su especialidad científica. Ese era su objetivo, conseguir este puesto académico, pero la Universidad Jagiellónica de Cracovia le niega la contratación por ser mujer. En consecuencia sigue trabajando en ciencias, pero no la contratan directamente para trabajar en la universidad porque consideran que no es posible siendo mujer, ¿no? Entonces Pierre le escribe, como Pierre era un hombre muy inteligente, se da cuenta que no basta, ¿no es cierto?, ofrecerle solamente que vuelva para casarse con él. Y hace una cosa muy inteligente porque le dice: vuelve porque lo que tienes que hacer es obtener tu doctorado en París, ¿no? Y en consecuencia, ¿no es cierto?, él le dice: mira, yo he recibido mi doctorado y ya he sido promovido a profesor, antes era un ayudante, y en consecuencia tú tienes que hacer semejante cosa. Y entonces Marie se siente muy atraída por la idea de volver, además frustrada por lo que había pasado en la Universidad de Cracovia. Vuelve y se casan ellos dos el 26 de julio de 1895 en una ceremonia muy sencilla, solo civil, no religiosa, y que le dieron obsequios más bien en dinero. Y entonces cuenta Hélène, que es nieta de Marie muchos años después, que ahí se notó cuál era la personalidad de Marie, porque la familia le ofrece comprarle un traje para casarse, y ella considera que no tiene ningún sentido, pero dice: bueno, ya, si quieren regálenmelo, y dice: pero espero que sea negro porque pienso ponérmelo cada día para trabajar en el laboratorio, ¿no? O sea, ella no quería ninguna fastuosidad, no quería ningún desarrollo de ese punto de vista. Pero sí, ¿no es cierto?, ella tiene un matrimonio muy feliz con Pierre, y ella declara que ha encontrado un nuevo amor, un socio y colaborador científico en quien podía confiar. Y va a ser un matrimonio que, si bien va a durar poco por el azar del destino, ¿no es cierto?, sí va a ser un matrimonio profundamente feliz, ¿no? Aquí tenemos una foto donde aparecen Marie y Pierre Curie, que están en el extremo izquierdo, junto con toda la familia Sklodowski en Polonia. Aquí está el padre, ¿cierto?, están las hermanas, los maridos y seguramente algunos sobrinos. Veamos ahora una siguiente etapa en la vida de Marie Curie, que es la etapa que se identifica curiosamente a partes más o menos iguales, ¿no es cierto?, con el éxito, pero también con el dolor y con muchísimo trabajo. Este tiempo que viene es un tiempo en que Marie Curie va a llegar, ¿no es cierto?, al cenit de la importancia como científica, pero también va a tener una serie de situaciones sumamente amargas, ¿no? Bueno, como hemos dicho, Marie regresó a Francia, se casa con Pierre y por supuesto que quiere hacer su doctorado. Para ella esto es un tema absolutamente fundamental y discute con su marido cuál va a ser su tesis doctoral. Y ella decide inspirarse en el trabajo que el físico Henri Becquerel ha hecho respecto de las sales de uranio, ¿no? Y este trabajo va a estar relacionado también con un creciente hallazgo que es el hallazgo de los rayos X por Roentgen, ¿no? En la primavera de 1895, Becquerel había descubierto accidentalmente la capacidad del sulfato doble de uranilo y potasio para ennegrecer una placa fotográfica. Y había demostrado, ¿no es cierto?, que había una radiación que parecía venir directamente del uranio, ¿no? Estos descubrimientos inspiran a Marie y elige los rayos de uranio como posible campo de investigación para su tesis, y va a desarrollarlo
de acuerdo a una serie de elementos de conocimiento, como por ejemplo notas del laboratorio de Don Kelvin a finales de 1895. Para los experimentos creó una técnica que se había descubierto 15 años antes por Pierre y su hermano Jacques Curie, que los tenemos ahí en la foto, que era una especie de electrómetro, o sea, que medía, ¿no es cierto?, las ondas eléctricas, y Marie con ese aparato descubre que los rayos de uranio causan en el aire alrededor de una muestra de conducción de electricidad. Y plantea ella la hipótesis de que esta radiación no era el resultado de una interacción de moléculas, sino que provenía del propio átomo, en cuanto, ¿no es cierto?, a que ella considera que el átomo no es divisible, que era un tema que se discutía mucho en la época. O sea, había hecho todo un gigantesco trabajo apoyándose, ¿no es cierto?, en la ciencia que había hasta el momento, pero dándole una mirada distinta y aprovechando estos instrumentos que habían producido los hermanos Curie. Aquí tenemos la tesis de ella, ¿cierto?, para postular al grado de doctor. También tenemos el diagrama que ella hace, que es este diagrama de la radioactividad, ¿no es cierto?, como ella lo comprueba. Y esa tesis está defendida en 1903 ante una comisión de examen doctoral. En 1897 nace su primera hija, que es Irene. Para mantener su familia, empieza a enseñar, además de hacer sus investigaciones en la Escuela Normal Superior. Los Curie tenían una serie de problemas porque no tenían laboratorio propio, y además, ¿no es cierto?, tenían que mantener la familia, y en ese tiempo la ciencia no dejaba demasiado. Si bien ellos estaban constantemente estudiando, ellos estaban albergados en el laboratorio que tenía Pierre, pero que era el laboratorio de la institución en que trabajaba, y además, ¿no es cierto?, no tenían mayores patrocinios, ¿no es cierto?, como los hay hoy respecto de la actividad académica, sino que tenían subsidios de empresas metalúrgicas y mineras y de organizaciones y gobiernos extranjeros, que a veces se daban y a veces no se daban. Por otra parte, hay que decir, y esto va a incidir después en la salud y en la vida de Marie, que todas estas experimentaciones que hacía el matrimonio Curie no eran experimentaciones en que tuvieran materiales de protección ni cosas parecidas, porque no había conciencia, ¿no es cierto?, de el problema de la radiación y otros, ¿no? El lugar, ¿no es cierto?, en donde ellos estaban como laboratorio era una sala que había sido de disección médica, mal ventilada, no era impermeable, por lo cual esto va afectando lentamente la salud de ambos esposos. Y aquí tenemos fotos donde aparece Marie con su hija Irene, y también con el abuelo de la niña, con el padre de Pierre, que va a vivir con ellos también y que los ayuda con el cuidado de la niña. Aquí tenemos una foto más grande del matrimonio con su primera hija, y tenemos también una referencia a la vida que tuvo Irene, porque Irene siguió la carrera científica de su madre y también fue laureada como científica posteriormente a su madre. Así que hicieron de alguna manera ya no solo el matrimonio Curie, sino una verdadera dinastía del punto de vista de la importancia que tuvieron. Veamos lo que nos dice Marie sobre esto. Nuestra hija mayor, Irene, vio la luz en septiembre de 1897 y pocos días después Pierre Curie sufrió la pérdida de su madre. Ella siempre habló de él como Pierre Curie, no decía mi marido, hablaba como Pierre Curie. A partir de entonces el doctor Curie, o sea el padre, vino a vivir con nosotros en una casa con jardín situada en las fortificaciones de París, en Boulevard Kellerman. Con el nacimiento de nuestra hija, la organización del trabajo se complicó, pues yo debía dedicar más tiempo a las tareas de la casa. Por fortuna podía dejar a mi hija en compañía de su abuelo, a quien le encantaba cuidar de ella. Por otra parte, había que pensar en procurarse más recursos para la familia que había crecido y para costear la ayuda que desde entonces me era necesaria para llevar la casa. No obstante, nuestra situación siguió igual durante los 2 años siguientes, que consagramos a un intenso estudio de laboratorio sobre la radioactividad. Las cosas mejoraron en 1900, en detrimento, es cierto, del tiempo que podíamos destinar a la investigación científica. Y ahí tenemos un dibujo muy bonito, ¿no es cierto?, de Marie y todos sus logros, ¿no es cierto?, en aquella época. Una mujer muy interesante, si ustedes se fijan en su mirada, en ninguna foto sale sonriendo, ¿no? Era una mujer
que estaba, parece, siempre pensando, ¿no? Preocupada de lo que estaba haciendo, pero que tiene una mirada muy intensa, ¿no? Incluso una mirada que tiene un cierto peso sentimental. La gran angustia de la época era cómo documentar los descubrimientos. Nosotros vemos la ciencia hoy en día, nos damos cuenta que los científicos se apresuran a publicar sus descubrimientos en las revistas Science o Nature, pero en aquella época esto era bastante difícil, ¿no? Y esto hizo que los descubrimientos que Marie hizo desde el punto de vista de la radioactividad fueran finalmente anunciados por Becquerel, que era el que había iniciado los estudios antes que ella, aunque los avances efectivos los había hecho directamente ella, ¿no? Y en consecuencia es bastante complicado, ¿no es cierto?, porque de alguna manera ellos no tienen los medios para cuanto antes, ¿no es cierto?, poder dar a conocer estos descubrimientos, y además se les presenta, como lo vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, una duda sobre si patentarlos o no, porque ellos siempre pensaron, tanto Marie como Pierre, en darle este conocimiento a la humanidad y no sacar beneficios económicos. ¿Qué describe Marie Curie en aquella época? El hecho es muy notable y da lugar a la creencia de que estos minerales podrían contener algún elemento desconocido, que es mucho más activo que el uranio, ¿no? Y ahí destaca, ¿no es cierto?, hay un deseo apasionado por verificar esta hipótesis lo más pronto posible. El 14 de abril de 1898, los Curie pasan una muestra de 100 gramos de presplenda, que era este material en el que estabas trabajando, y la muelen en un mortero. Y, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta prontamente de que van a tener que usar grandes cantidades de este material, y desarrollan un método de indicadores radioactivos que identificarán con la capacidad de radiación del nuevo elemento. Acá ustedes ven una placa recordatoria, ¿no es cierto?, de que donde trabajaban, ¿no es cierto?, los Curie en 1898, en que se les recuerda. Hacen luego nuevos descubrimientos, ¿no es cierto? Se descubre que la pechblenda, este elemento con que trabajaban, era 4 veces más radiactiva que el propio uranio, ¿no? Y se emprende entonces la búsqueda sistemática de otros minerales asociados con esto. Descubren el mismo año que el torio también era radioactivo. Están preocupados ambos, ¿no es cierto?, de un exceso de trabajo. Presentan en la Escuela de Física y Química de París en 1898 una importante memoria de la Academia Francesa de Ciencias, donde desarrollan específicamente este tema de los rayos de Becquerel, y esto da lugar al descubrimiento de un nuevo metal que es el polonio, y que se llama así en honor de Polonia, que era la patria de Marie. Piensen ustedes lo que significaba en aquella época descubrir un mineral totalmente nuevo, ¿no? Entonces esto indica, ¿no es cierto?, por qué Marie Curie y Pierre Curie llegaron a ser tan famosos, ¿no es cierto?, y por qué ella pasa prácticamente a la constelación de las grandes estrellas científicas. Y a poco andar, ¿no es cierto?, descubren otro elemento también que va a conformar la lista de los elementos conocidos, que es el radio, ¿no? Cuando descubrieron el polonio en julio de 1898, Pierre y Marie ya sabían que había un segundo elemento por descubrir, el radio. ¿Y qué hicieron? Se tomaron 2 meses de vacaciones, fueron al centro de Francia, al Massif Central, a caminar. En el cuaderno de Pierre Curie, el primer paseo que dieron junto al río está escrito con mucho más detalles que el descubrimiento del radio, ¿no? Porque él siempre, ¿no es cierto?, para él el trabajo que hacían estaba combinado por el amor que tenía por su mujer. Al poco tiempo la pareja expone su descubrimiento del radio, y en los años siguientes se anuncia una cuestión extraordinaria, que es que el radio puede destruir células que forman parte de los tumores cancerosos, ¿no? Y en consecuencia aquí va a haber, ¿no es cierto?, un desarrollo, ¿no es cierto?, en torno a la parte más médica de los descubrimientos de Marie Curie, y que va a ser especialmente importante. Y también, ¿no es cierto?, se va a destacar el uso de los rayos X en radiografías industriales que sirven para revisar fallas en partes metálicas, ¿no? O sea, van a darse una serie de aplicaciones a estos descubrimientos. En 1903, la Academia de Suecia decide otorgar el premio Nobel a Pierre Curie y a Henri Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad. Pero resulta que aquí sucede, ¿no es cierto?, una cosa que de alguna manera nos retrata
claramente, ¿no es cierto?, cómo es la actitud y la lealtad que tiene Pierre Curie con su esposa. Porque él manda una carta a la academia diciendo: es su primer trabajo el que ha determinado el descubrimiento de los nuevos cuerpos y su contribución es muy grande. Entonces dice, de ninguna manera, ¿no es cierto?, yo puedo recibir solo el premio Nobel de Física, porque por los estudios que ha hecho Marie Curie es que hemos podido llegar a estas conclusiones, ¿no? Y entonces él se resuelve que se le va a entregar el premio Nobel a los dos junto con Becquerel, y no pueden recibirlo directamente porque no estaban bien de salud, pero lo van a recibir físicamente recién en 1905, pero se les entrega en 1903, ¿no es cierto?, lo cual va a tener un efecto gigantesco porque los catapulta a la fama a los esposos Curie, pero siempre teniendo este recuerdo, ¿no es cierto?, que me parece a mí que refleja la calidad humana, particularmente de Pierre, en el sentido de no estar dispuesto a que se le dé solamente a él, sino que se incluya a su mujer. Y este premio Nobel de Física hace mención de que se les entrega a los Curie y a Becquerel en reconocimiento a los extraordinarios servicios que han prestado por sus investigaciones en la radioactividad descubierta por el profesor Henri Becquerel. Y debo destacar aquí que Marie fue la primera mujer en recibir el premio Nobel, ¿no? Cosa que ya imagínense, ¿no es cierto?, la importancia que tiene. Y acá se les plantea lo que yo les comentaba antes, en el sentido de que ellos discuten entre sí si debieran patentar sus descubrimientos para obtener entonces ganancias, ¿no es cierto? Y entonces se preguntan esto, se miran a los ojos y entonces optan por la pobreza, ¿no es cierto?, con tal de ver crecer la ciencia. Es imposible, sería contrario al espíritu científico, argumenta Marie. No podemos aceptar esto de patentar este descubrimiento porque sería contrario a la ciencia. ¿Y qué discurso redacta Pierre Curie para la recepción del Nobel en 1903? ¿Qué es lo que dice él? Cabe pensar que en manos de criminales el radio puede resultar muy peligroso, y aquí deberíamos preguntarnos si la humanidad saca algún provecho de conocer los secretos de la naturaleza, si es lo bastante madura como para beneficiarse de ellos o si ese conocimiento nos será perjudicial. El ejemplo de los descubrimientos de Nobel es paradigmático, ya que los explosivos potentes han permitido llevar a cabo otras admirables, aunque constituyen también un medio de destrucción atroz en manos de los criminales que arrastran a los pueblos a la guerra. Yo soy de los que piensan, como Nobel, que para la humanidad los nuevos descubrimientos resultarán más provechosos que perjudiciales. O sea, aquí ya ellos evidencian, ¿no es cierto?, el sentido que tienen de pacifismo, ¿no?, y negarse a que sus descubrimientos sean ocupados, ¿no es cierto?, en mal de la humanidad, ¿no es cierto?, para fomentar la guerra u otras cosas, sino que lo que quieren es que se utilicen para el bien. En 1904, el 6 de diciembre, nace la segunda y última hija del matrimonio, que se llama Yves Denise, la vida de Marie, ¿no es cierto?, que va a ser, como ya lo sabemos, una vida científica, ¿no es cierto?, con mucho esfuerzo, va a ser, sin embargo, una vida en que va a sostener siempre una relación muy profunda y cercana con sus hijas, ¿no? Como ya lo dijimos al principio, la hija mayor, Irene, va a seguir su rumbo en la ciencia y va a ser su biógrafa, ¿no? Así que van a tener siempre, ¿no es cierto?, un vínculo especialmente profundo. Está el matrimonio Curie feliz, ¿no es cierto? Piensan que tienen un gran futuro por delante, han recibido el Nobel, siguen sus investigaciones, pero viene una situación de extrema desgracia. El 19 de abril de 1906, Pierre había almorzado con unos profesores, se despide de ellos, ¿no es cierto?, y él se apresta a cruzar la calle Dauphin, y lo hace, ¿no es cierto?, detrás de un coche de caballos, pero se avanza, ¿no es cierto?, por un carro tirado por caballos. Cuando él pasa no lo ve, y en definitiva, ¿no es cierto?, este coche que está tirado por caballos lo inviste directamente. Él trata de sujetarse de la brida del caballo, pero el caballo se encabrita, se resfala, ¿no es cierto?, y el carro de más de 6 toneladas le pasa encima y muere prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Un accidente espantoso, ¿no es cierto?, inesperado, ¿no?, que es un gran drama, ¿no es cierto?, en la vida de Marie Curie, por muchas razones, ¿no?
Marie permanece verdaderamente petrificada, ¿no es cierto?, con este horrible accidente de Pierre, pero considera que él hubiera querido que siguiera luchando e investigando, y sigue, ¿no es cierto?, con el trabajo que ellos habían desarrollado, pensando que este es el mejor modo de honrar la memoria de Pierre, ¿no? Pero es obviamente un quebrantamiento gigantesco en su vida, ¿no? Pierre, lo mismo que Marie, está enterrado en el Panteón de París. Primero fue enterrado en otro cementerio y luego los trasladaron a los dos al Panteón de París como los grandes hombres y mujeres de Francia. Aquí tenemos una imagen donde se recrea el accidente que tiene Pierre y además el tratado sobre la radioactividad que en 1910 publicó Marie, pero fíjense el bonito gesto que hizo Marie, que publica ella el tratado, pero le pone la foto de Pierre, ¿no?, haciéndole el reconocimiento, como él lo había hecho en el Nobel, haciendo el reconocimiento de que estos habían sido estudios conjuntos. Y de hecho ellos en la historia son muy recordados, ¿no es cierto?, uno con el otro. Y pasa a ser Marie profesora de la Sorbonne. ¿Y qué es lo que nos cuenta? En 1906, cuando íbamos a abandonar el laboratorio, el viejo hangar donde habíamos sido tan felices, se produjo la catástrofe que me arrebató la vida de mi marido y me dejó sola para criar a mis hijas y proseguir las investigaciones. La pérdida de quien era mi gran compañero y mi mejor amigo desencadenó una profunda crisis vital, de una trascendencia inenarrable. Abatida por el dolor, no me sentía en condiciones de enfrentarme al futuro. Con todo, no podía olvidar lo que solía decir a mi marido al respecto, que incluso sin él debía seguir con mis estudios. La muerte de mi marido fue acogida como una pérdida nacional, en especial en los círculos científicos. En este estado de cosas, la Facultad de Ciencias de París me propuso su cátedra en la Sorbona, que mi marido apenas había ocupado durante 1 año y medio. Se trataba de una decisión excepcional, ya que hasta entonces ninguna mujer había ocupado un puesto parecido. La universidad no solo me demostraba su reconocimiento, sino que además me daba la oportunidad de retomar mis investigaciones. Y entonces ella acepta, ¿no es cierto?, la cátedra que había tenido Pierre, y una vez más, ¿no es cierto?, es una mujer señera porque pasa a ser, ¿no es cierto?, la primera profesora, ¿no es cierto?, mujer de la Sorbonne en ciencias. Aquí tenemos a Marie, ¿no es cierto?, dando una conferencia en la Sorbonne y también haciendo clase, ¿no? O sea, una situación muy extraordinaria, ¿no es cierto? Fíjense que ella también por esta razón, ¿no es cierto?, junto con las demás razones de premios y reconocimientos, prácticamente pasa a la historia. Marie quiere desarrollar, ¿no es cierto?, las distintas aplicaciones de sus descubrimientos, y esto va a generar la creación del Instituto Curie, ¿no? Y que esto se va a desarrollar en asociación con el Instituto Pasteur y la Universidad de París. Y gracias a que hay una crítica, ¿no es cierto?, del director del Instituto Pasteur, la Universidad de París se suma en esta especie de consorcio y se crea un pabellón Curie, y en 1910, asistida por el químico André-Louis Debierne, obtiene 1 gramo de radio puro, ¿no? Y establece un verdadero estándar internacional que se le nombra Curio en su honor, un estándar de medición. Luego va a reproducir, ¿no es cierto?, igual que el Instituto Curie en Francia, va a reproducir también el Instituto Curie en Varsovia, porque ella nunca se olvidó de su país. En 1911, la Academia de Francia de Ciencias discute si podría Marie ocupar el puesto del fallecido Désiré Guernès, pero no fue elegida como miembro por 1 o 2 votos. Sin embargo, Marie era miembro de otras academias de ciencias como la de Suecia, la checa y la de Polonia, la Sociedad Filosófica Estadounidense y la Academia Imperial de San Petersburgo. O sea, la situación absurda, ¿no es cierto?, de que a veces sucede que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, Jean-Gaston Darboux escribe un extenso artículo en el diario Le Temps, publicado el 31 de diciembre de 1910, donde defiende públicamente esta candidatura, pero rápidamente la academia, ¿no es cierto?, rebota este asunto, y de alguna manera asociado con quienes pensaban, ¿no es cierto?, que esta mujer no podía ser miembro de la academia justamente por su calidad de mujer extranjera y atea, ¿no?,
Se hace esta sesión plenaria el 4 de enero de 1911 y votan por una amplia mayoría de no permitir miembros femeninos. Y de hecho no van a permitir miembros femeninos hasta los años 60, en que entra la primera mujer a la Academia de Ciencias de Francia, mujer que además había investigado siguiendo como modelo justamente las investigaciones de Marie Curie. Marie, que lleva unos años sola, se relaciona con un estudiante de su esposo, que era Paul Legevin, que desgraciadamente era un hombre que estaba casado y que tenía 4 hijos, y que había sido en varias oportunidades infiel a su mujer, pero la verdad es que a la mujer no le daba lo mismo que el marido le pusiera los cuernos con una mujer cualquiera que con Marie Curie. Entonces la mujer, Madame Langevin, reacciona muy violentamente y empieza a hacer público su malestar. Y estando a portas, Marie, de recibir el Nobel por segunda vez, esta vez en química, declara esta mujer que su esposo y la científica tienen una relación amorosa, difunde lo que hay de cartas que han sido robadas del lugar donde ellos se juntaron, y se genera, ¿no es cierto?, una gran oleada de prensa muy negativa respecto de Marie, a la que le asignan el papel de vagabunda intrigante que había hechizado a un hombre casado. Aún peor, era una extranjera peligrosa, una judía, aseguraban, aunque no lo fuera, ¿no? Entonces se le van todos en contra, ¿no es cierto? Ahí está el matrimonio Langevin, y está Marie con Paul y con mujeres que trabajaban con ellos en el laboratorio, y esto genera, ¿no es cierto?, un tremendo escándalo, ¿no? Se fija la fecha del juicio de divorcio, justamente en momentos en que Marie iba a aceptar el Nobel, y entonces el comité le escribe, ¿no es cierto? Esto les indica a ustedes el tipo de mentalidad de la época, y le dicen, debemos hacer todo lo posible para evitar el escándalo y tratar, en mi opinión, de impedir que Madame Curie venga, señaló Olof Hammerstein. Si viene y este asunto sale a la luz, creará dificultades en la ceremonia y particularmente en el banquete. Sería muy desagradable y difícil para la realeza presente en la audiencia, y no sé quién podría sentarse en la misma mesa con ella. Y entonces el premio Nobel sueco Svante Arrhenius le escribe a Marie y le dice lo siguiente: lo ruego que se quede en Francia, nadie puede calcular lo que podría pasar aquí. Espero que mande un telegrama que diga que no quiere aceptar el premio antes que en el juicio de Langevin se demuestre que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. O sea, no solo le decían, mire, no venga, no se exponga, sino que le decían, no acepte el premio para que no haya escándalo. ¿Y qué es lo que contesta ella? ¿No es cierto? Nos indica el tipo de personalidad que Marie Curie tenía. Y ella le contesta: el premio me lo dieron por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. Y en consecuencia desafiante acepta, ¿cierto?, el premio y va a Suecia a la ceremonia del Nobel, asiste, se sienta en la mesa con el rey de Suecia, se come los 11 platos que eran la comida, ¿no es cierto?, y ignora directamente, ¿no es cierto?, esta situación que se ha generado en torno de ella. Por otra parte, se resuelve el divorcio de Paul con su mujer, ¿no es cierto? Quedan distribuidos los temas de dineros y visitas, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Que ha sido tanta la presión sobre la relación sentimental de Marie y de Paul, que aunque la situación se soluciona, ella obtiene el Nobel y él, por otra parte, ¿no es cierto?, obtiene el divorcio, se separan porque no se puede sostener esta relación frente a este escándalo, presión y crítica. Y de la época se recuerda también, en cuanto al apoyo que le prestaron a Marie, una carta que le escribe Albert Einstein, quien fue amigo de Marie y también de su hija, Irene. Y le dice lo siguiente, cuando ella está pensando qué es lo que va a hacer con el Nobel: ve a Estocolmo. Estoy convencido de que debes despreciar este alboroto. Si la chusma sigue molestándote, deja de leer esas estupideces. Déjaselas a las víboras para las que fueron escritas. Esto es bien interesante, ¿no es cierto?, en el sentido de cómo ven las cosas los distintos actores, ¿no? El matemático Gustav Leffer, hermano de la escritora Anne Charlotte, también le advirtió que su ausencia daría pábulo a sus críticos. O sea, si tú no vas, ¿no es cierto?, lo que estás haciendo es entonces dándole razones, ¿no es cierto?, a tus críticos. Y en consecuencia se ignora todo este affair, ¿no es cierto?, de Langevin,
y obtiene entonces Marie el Premio Nobel de Química en 1911 en solitario, en reconocimiento por sus servicios en el avance de la química, por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento. Es la primera persona en ganar o compartir 2 premios Nobel, pero sin embargo la prensa, ¿no es cierto?, que le había tomado una cierta odiosidad, prácticamente no cubre, ¿no es cierto?, el evento, a pesar de la importancia que tenía. Y entonces le ofrecen, ¿no es cierto?, volver a Polonia y desarrollar su investigación en Polonia, pero ella no lo hace y sí consigue convencer al gobierno francés para apoyar el Instituto de Radio, que es terminado en 1914, donde ella pueda seguir sus investigaciones. O sea, definitivamente se queda en Francia, como ya lo habíamos advertido. Pero toda esta situación, ¿no es cierto?, le ha ido generando a Marie una situación de cansancio, ¿no es cierto?, y además de enfermedad, no solo causada por el estrés, ¿no es cierto?, de toda esta situación, sino que causada por la exposición constante a la radioactividad. Un mes después de aceptar el premio, es hospitalizada por depresión y además por una dolencia renal. Evita sus apariciones públicas, empieza a viajar con sus hijas teniendo seudónimos, pasa un tiempo en Inglaterra y 14 meses después, ¿no es cierto?, va a volver a su laboratorio. En 1912 la Sociedad Científica de Varsovia le ofrece un cargo de laboratorio, pero ella sigue empeñada en su instituto de radio. Luego mejora su salud, tiene una visita de su amigo Albert Einstein, con quien va a la Engadina suiza, luego participa en un importante congreso, de que desgraciadamente las autoridades rusas no la tratan bien, y entonces sobreviene, ¿no es cierto?, la Primera Guerra Mundial y ella tiene que interrumpir todas estas actividades que ha hecho y la actividad del instituto justamente porque el país está en guerra. Ahí tenemos a Marie, ¿no?, en su instituto trabajando. Ustedes ven que ya está mayor, ¿no es cierto?, ya le ha dejado, ¿no es cierto?, huella el tiempo y los sufrimientos que ha vivido. Y viene entonces la Segunda Guerra Mundial, en que traslada, ¿no es cierto?, a sus hijas a donde unos amigos para que las cuiden, y entonces ella decide, ¿no es cierto?, que va a participar en la guerra apoyando científicamente la situación de la guerra. El gobierno le ha dado respaldo desde el punto de vista de la protección al Instituto de Radio, quien considera un verdadero bien nacional, pero Marie hace la siguiente disquisición, dice: en esta situación de guerra es necesario que a las personas heridas se les puedan sacar rayos, ¿no?, para ver dónde están las balas, qué tipo de quebraduras tienen, etc. Y entonces ella, con recursos propios, gastando dinero de sus premios, decide instalar unas especies de ambulancias móviles con rayos para que sirvan en el frente y que entonces las personas heridas o que han sido dañadas en el frente se les puedan sacar rayos X. Y a estas ambulancias radiológicas, ¿no es cierto?, que ella consigue operar y comprar varias de ellas, ¿no es cierto?, se les llama históricamente las pequeñas Curie, ¿no?, Petit Curie, ¿no?, como las pequeñas ellas, ¿no es cierto?, que iban de un lado a otro. Y además Marie dona parte de sus premios para que se den préstamos de guerra en Francia. Incluso trata de vender sus medallas, ¿no?, pero esto no lo consigue. Y veamos ahora sus últimos años y el legado de Marie. En la posguerra, el gobierno francés en 1920 le dio un estipendio que originalmente estaba a nombre de Louis Pasteur. Louis Pasteur ya había muerto. En 1921 planea un viaje a Estados Unidos y en definitiva, ¿no es cierto?, trata de buscar ciertos apoyos y los consigue para obtener radio, justamente como insumo para el instituto, porque había subido gigantescamente el precio. Y se embarca entonces el 4 de mayo de 1921 hasta Nueva York, donde se la publica en portada y se la recibe prácticamente como una heroína en la faceta de que el radio puede poner fin al cáncer, ¿no? La tratan como una verdadera sanadora, hizo varias apariciones públicas con sus hijas, se la entrevista, ¿no es cierto?, y allí se hace, ¿no es cierto?, todo un trabajo de fundraising al punto de que consigue fondos para su instituto.
El presidente Harding la recibe formalmente, y aquí tenemos fotos, ¿no es cierto?, en que se la muestra, ¿no es cierto?, como una gran invitada del presidente y de su esposa en Estados Unidos, y ella continúa gira y va también a España, a Brasil, a Bélgica y a Checoslovaquia. Está viviendo, ¿no es cierto?, si bien ha pasado un tiempo muy difícil, está viviendo un tiempo de gran éxito personal, ¿no? Aquí estamos en la Universidad de Columbia en 1921 y tenemos los cuadernos de investigación de Marie Curie que todavía están guardados porque todavía son radioactivos estos cuadernos de investigación. Así que para verlos hay que verlos en una cámara con todo tipo de protecciones, ¿no? Porque Marie Curie trabajaba sin protección porque no se conocía. Aquí la vemos trabajando con su hija Irene en 1925, las tenemos en el barco en que viajaron a Estados Unidos durante el viaje. Ella estaba acompañada siempre de sus hijas, particularmente de Irene, que como yo les cuento, trabajaba directamente con ella. Y va a recibir todo tipo de honores, ¿no es cierto?, por lo demás sumamente merecidos. Recibe 9 doctorados honoris causa, pero ella solamente rechaza uno sobre la física en la Universidad de Harvard porque dice, yo no puedo recibir un doctorado honoris causa en física porque no he hecho nada desde 1906 en esa materia, ¿no? Regresa luego a Europa, dice, mi trabajo con el radio, sobre todo durante la guerra, dañó gravemente mi salud, haciendo imposible para mí visitar todos los laboratorios y colegios a los que tenía un profundo interés de asistir. En 1922 se la incluye en la Academia Francesa de Medicina, recordemos que en la de Ciencias no se la incluyó, y también en el Comité Internacional de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones, ¿no?, un ente que promueve la paz mundial. En 1925 funda el Instituto de Radio de Varsovia. Recuerden que les dije que había un Instituto Curie en París y otro en Varsovia. Luego regresa a Estados Unidos, donde consigue más donaciones para poder operar este instituto. En 1930 se le selecciona como parte del Comité Internacional de Pesos Atómicos, y va desarrollando una serie de actividades públicas que ella estaba consciente que la distraían de sus estudios, pero que las considera muy importantes, porque ya Marie Curie no es solamente una investigadora, sino que también es una, podríamos decir, manejadora, gestora, ¿no?, del punto de vista de la ciencia, de la tecnología y de estos institutos. Aquí la tenemos en la Asociación Nacional del Cáncer en Estados Unidos en 1929, recuerden las aplicaciones del radio respecto del cáncer, y en París en 1930. Acá tenemos una conferencia de prensa, ¿no es cierto?, ya sentada, ella ya con ciertas dificultades físicas, ¿no es cierto?, pero fíjense la importancia y la llegada que tenía en la época, ya la vemos con un aspecto cansado, ¿no es cierto?, ella se ha ido lentamente deteriorando, ¿no es cierto?, y aquí vemos algunas de sus últimas apariciones, particularmente en el Instituto de Radiología de París en 1934, la que está sentada al lado de ella es Irene, su hija mayor. Marie Curie falleció el 4 de julio de 1934 en un sanatorio de Passy, en una comunidad de Alta Saboya en Francia, víctima de una anemia aplástica que se supone contrajo por la exposición a la radiación. Como lo hemos contado, Marie y Pierre estaban continuamente expuestos, ¿no es cierto?, a la radiación, y esto finalmente afectó, ¿no es cierto?, su salud. Sus restos mortales fueron enterrados originalmente en Saussay, en París, y posteriormente fueron trasladados en 1995 al Panteón de París, y es también la primera mujer cuyos restos ingresaron al Panteón por méritos propios. Muchas de sus pertenencias, hasta la fecha, como lo contamos sobre sus cuadernos, no pueden ser manipuladas por la radiación, y su oficina y su laboratorio en el Instituto de Radio fueron transformados en el Museo Curie. Aquí tenemos la tumba de los Curie en el Panteón de París, tenemos las noticias de cuando murió Marie, y también la obra que publicó, ¿no es cierto?, La radioactividad y la evolución de la ciencia, ¿no?, que la va a presentar en España cuando hizo ese viaje por varios países. ¿Qué pasó posteriormente con su descendencia? ¿Cuál es su legado, ¿no? Bueno, ya habíamos contado que Irene, su hija mayor, era una persona que se dedicó precisamente a la ciencia,
y obtuvo el Premio Nobel de Química en 1935, un año después de la muerte de su madre, por su descubrimiento de la radioactividad artificial. Ahí vemos a Irene ya mayor con Albert Einstein, ¿no? Y fue una mujer igualmente famosa que su madre, ¿no? Que eso, como yo les dije, marca una verdadera dinastía. Sin embargo, Irene murió prontamente a los 58 años por una leucemia provocada también por su exposición al material radioactivo. Le suceden dos nietos, Hélène, que es la que yo les contaba, que ha hablado también de la vida de Marie, que es física nuclear, y Pierre, que es biólogo, que están en esas fotos. Ahí tenemos una foto muy bonita de Hélène con la foto a la vez de Marie. Irene, recibió el Nobel con su esposo, Frédéric Joliot, y se dice que en 1938 su investigación sobre la acción de los neutrones en los elementos pesados fue un paso importante en el descubrimiento de la fisión del uranio. Se convirtió en profesora de la Facultad de Ciencias de París en 1937 y luego en directora del Instituto de Radio en 1946. O sea, Marie y la descendencia, ¿no es cierto?, va a seguir en la ciencia, ¿no es cierto?, a través de Irene y los nietos que tuvo. Y también Yves, su hija menor, tuvo una importante existencia porque llegó, ya lo ven ustedes por las fotos, a ser considerada una de las mujeres más bellas de París entre los años 20 y 30. Fue aclamada escritora y activista por los derechos humanos. Después de la invasión alemana a Francia, se unió a la causa de la Francia libre, se transformó en corresponsal de guerra, escribió libros asociados con esto, fue consejera especial de la Secretaría General de la OTAN en los años 50 y se casó con Henri Dabuis, un diplomático estadounidense que entre el 65 y el 79 fue director ejecutivo de la UNICEF y ganó el Premio Nobel de la Paz. Yves murió a los 102 años en 2007. Se solía hacer bromas, ¿no es cierto?, familiarmente, en que Yves decía que era la única miembro de la familia que no había recibido el Nobel, porque lo habían recibido sus dos padres, lo había recibido su hermana y su cuñado, ¿no es cierto?, y su marido. Entonces ella era la única que no había recibido el Nobel. Y aquí tenemos imágenes del Museo Curie, que se presenta en el distrito 5 de París, cerca del Panteón, donde se guardan una serie de implementos que usó Marie en su vida y, por supuesto, Pierre, ¿no? Y que es además una especie de memorial de la ciencia, además de los esposos Curie. Y veamos por último algunos elementos de la semblanza de Marie Curie, ¿no es cierto?, del punto de vista personal, sin perjuicio de su tremenda historia. Recordar algunos logros únicos, ¿no? Aisló el radio y el polonio, dando el nombre de radioactividad a la propiedad que poseen estos elementos de emitir radiaciones espontáneamente. Fue la primera mujer doctora en ciencias y profesora de la Sorbonne de Francia, la primera mujer en recibir un premio Nobel, física, en 1903, y la primera persona que recibió un premio Nobel por segunda vez, que fue el de química, en 1911. O sea, una mujer que tenía más que elementos para pasar a la historia. Aquí tenemos estatuas que se han hecho frente al Instituto de Radio de Varsovia. Se dañó este monumento cuando fue justamente la Segunda Guerra Mundial y se restableció, pero se le dejaron las marcas de las balas, ¿no? Y también aquí tenemos una estatua de Marie en el Parque Tecnológico de Granada, mujer reconocida en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, si bien su país no la reconoció quizá, ¿no es cierto?, en toda la medida que debía, ¿no? Se la recuerda, ¿no es cierto?, siempre a Marie como una mujer devota de la ciencia y una mujer también que fue especialmente austera, ¿no?, junto con su marido y con su familia, ¿no? Ellos siempre dedicaron los dineros a pagar las becas de estudio de Marie, a poder financiar, por ejemplo, que estudiantes polacos pudieran ser enviados al extranjero o asistir a estudiantes con problemas económicos. Y muchas veces, ¿no es cierto?, se dice que Marie y Pierre se olvidaban de comer y de dormir, pero que siempre Marie se acordaba de cocinar para que las niñas estuvieran bien alimentadas. O sea, siempre se preocupó de sus hijas, aunque a lo mejor se despreocupó bastante de ellas. Algunos ponen en duda el romanticismo de Marie y de Pierre, ¿no es cierto?, por ser personas científicas, ¿no? Pero
¿Qué es lo que escribe ella a una amiga en Varsovia cuando se iba a casar con él? Voy a casarme con el hombre del que te hablé el año pasado. La suerte ha hecho que estemos profundamente próximos el uno del otro y que no podamos soportar la idea de separarnos, ¿no? Ella lo amó, ¿no es cierto? Aunque eran personas que tenían este espacio científico, ¿no es cierto? Pero en definitiva, ¿no es cierto?, estuvieron profundamente unidos sentimentalmente y por supuesto también desde el punto de vista del tremendo trabajo y el tremendo esfuerzo, aún a riesgo, ¿no es cierto?, de su salud y de su vida que demostraron. Y luego de morir Pierre, también ella demostró su valentía y su entereza, ¿no es cierto?, y que finalmente optó por el trabajo, ¿no es cierto?, a pesar de que intentó, ¿no es cierto?, tener una vida sentimental, pero que finalmente no resultó. Marie era una mujer cariñosa, como madre y abuela. Aquí tenemos una carta a Irene, ¿no? Pienso en vuestra hijita Hélène y hago votos por su felicidad. Es tan conmovedor ver cómo evoluciona ese ser pequeño que lo espera todo de vosotros con una confianza ilimitada y que no cabe duda de que cree que podéis interponeros entre él y cualquier sufrimiento. Algún día sabrá que vuestro poder no llega a tanto y sin embargo, eso es lo que deseamos poder hacer por nuestros hijos. Al menos les debemos todos los esfuerzos para que tengan buena salud y una infancia pasible y serena en un ambiente cariñoso, en que esa hermosa confianza suya dure tanto como sea posible, ¿no? Marie era una amante de sus hijas, ¿no es cierto?, de sus nietos, lamentaba no poder estar a veces en sus cumpleaños, en otras actividades, pero tampoco es una mujer culposa, ¿no es cierto?, porque ella siempre busca, como lo dice una autora, considera y busca, ¿no es cierto?, la importancia de hacer lo que se tiene que hacer con naturalidad, sin alarde, sin sentirse como ninguna heroína. Puede que yo no sepa explicarte bien en qué consiste la felicidad, pero desde luego no se alcanza montando dramas, que bastantes tenemos ya en torno nuestro, incluso sin pretenderlo. Le escribe también a una de sus hijas, ¿no? O sea, ella busca la felicidad, pero sin dramas, ¿no es cierto?, haciéndose cargo de la realidad que le ha tocado vivir. Fue, por supuesto, una mujer emancipada que abrió camino a otras, ¿no? El gobierno francés en su tiempo, cuando murió Pierre, propuso la idea de que se le concediera una pensión a ella y a sus hijas, y Marie la rechazó y dijo: no quiero una pensión, todavía soy joven y capaz de ganarme la vida para mí y para mis hijas. Y aquí tenemos un comentario sobre ella, ¿no es cierto?, que hace una exalumna. Cuando consideramos los progresos logrados en los dominios de la física durante los 10 últimos años, nos sorprende el gran avance de las ideas en lo concerniente a la electricidad y a la materia. Este fue el mejor homenaje, ¿no es cierto?, que ella pudo hacer a la memoria de Pierre, ¿no es cierto?, continuar la lección exactamente donde la había dejado, ¿no? Entonces ella, así como decía Fray Luis de León, como decíamos ayer, ella continúa, ¿no es cierto?, la frase que es continuación de las clases que había dado Pierre. Estamos viendo uno de los grandes momentos trascendentales gracias a Marie Curie. Su alta posición en la enseñanza e investigación abrió las puertas de la universidad a las mujeres intelectuales de su tiempo. Esta es la conferencia que da a su alumna, ¿no es cierto?, donde recuerda cómo Marie Curie retoma la actividad docente de su marido, ¿no es cierto?, como si no hubiera, ¿no es cierto?, ninguna separación entre una y otra. Y digamos por último, ¿no es cierto?, que se han hecho estudios sobre las razones por las cuales murió Marie Curie y se ha llegado a la conclusión de que ella, más que un mártir de la investigación, es un mártir de la radiología aplicada desde el punto de vista médico. Hace algunos años se creía que la exposición prolongada al radio había sido la causa de la enfermedad y muerte de Marie Curie. En 1995 fue exhumado su cuerpo para ser enterrado en el Panteón y los científicos encontraron que el nivel de emanaciones de radio del interior de ese ataúd era mucho menor que el máximo aceptado para la población en general. Dados estos valores y la prolongada vida media del radio, que es 1620 años, la oficina concluyó que la enfermedad de Marie Curie y su muerte probablemente se debieron a la sobreexposición a los rayos X durante la Primera Guerra Mundial y a la manipulación sin protección alguna de los equipos radiológicos móviles en los frentes de batalla, o sea, las famosas Petit Curie. De ello se deriva que Marie Curie fue seguramente una víctima y mártir, no de la terapia radiante, sino de la radiología, ¿no? Esa sería la
razón por la cual Marie habría muerto, y por supuesto, ¿no es cierto?, lo hizo entregándose a otros, porque ella estaba entregada, ¿no es cierto?, y como lo hemos dicho, devota de la ciencia y devota también de los demás, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de cómo colaborar. Y recordemos algunas frases, ¿no es cierto?, que son frases que están en muchas partes, que son las más conocidas de ella. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño, colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas. La vida no merece que uno se preocupe tanto. En la mayoría de escuelas se dedica demasiado tiempo a la enseñanza de la lectura y la escritura y se mandan demasiados deberes, mientras que apenas se realizan ejercicios prácticos para completar su formación científica. La ciencia la hacen personas donde sea, en una buhardilla, cuando tienen el genio investigador, y no los laboratorios, por ricos que se construyan y se doten. Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. No hay que temer a nada en la vida, solo hay que comprender. Convendría sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas. Extraordinario, ¿no? O sea, ahí se dan cuenta que ella no solamente era una maestra de ciencia, ¿no es cierto?, sino que una maestra para la vida. Y aquí les pongo, ¿cierto?, unos cuadros que a mí me gustan mucho, todos ellos son de la pintora mexicana Remedios Varo, que de alguna manera, ¿no es cierto?, asocia en el mundo de las mujeres la ciencia con la magia, ¿no es cierto?, la maga que es científica, ¿no es cierto?, y que vuelve a ser maga, ¿no es cierto?, sobre todo a hacer magia frente a la vida. Aquí está la bibliografía que hemos ocupado para esta presentación, por si después la quieren consultar cuando reciban el video, y tenemos una foto de Marie reconocida en su patria, Polonia, ¿no es cierto?, quizá no en los tiempos que quiso, pero por lo menos reconocida finalmente como lo merecía.